Buenas a todos, aquí David de nuevo en Historias del Magic para hablaros de las historias de Magic. Hoy seguimos contando la gran saga de la que llevamos hablando unos cuantos sets de estándar ya, el retorno de Nueva Pyrexia y la invasión interplanar que ya está en ciernes. Así que lo de siempre, antes de meternos en el meollo del asunto, os recomendaría muy fuertemente que os pongáis al día con, como mínimo, el lore de Dominaria Unida y el lore de Brothers War, el set de estándar, no la novela antigua, que os vamos a dejar enlazados en la descripción. Y ahora sí, vamos a ello. La Magic Story de Pyrexia, Todos serán uno, vuelve a dividirse como ya es costumbre en unos capítulos principales, a los que en esta ocasión han llamado Asalto a Nueva Pyrexia, y escritos por Senan Maguire, una autora de la que hemos hablado bastante en el canal, y unas historias secundarias, disponibles de forma gratuita en la web de Wizards y traducidas al castellano. Así es, por primera vez desde Crimson Vow vamos a poder leer tanto las Magic Story principales como además las side stories, las secundarias, en nuestro idioma de forma gratuita. Ha costado mucho, pero bueno, aquí estamos. De modo que si queréis leerlas antes de ver este vídeo, en el que por supuesto vamos a hacer todos los spoilers del mundo habidos y por haber, y aunque si habéis visto las cartas de la colección, pues pocos os van a pillar por sorpresa, como iba diciendo, antes de ver este vídeo, si queréis, yo os recomiendo personalmente leer los 5 capítulos principales, que con sus más y sus menos son pues como mínimo interesantes, si echáis de menos leer lore actual en español, que yo desde luego lo agradezco bastante. Si os da pereza leerlo, eso sí, y preferís un resumen, vamos a contároslo. El lore en el presente de Brothers War acabó con los Planeswalkers organizándose en Dominaria para realizar un primer asalto a Nueva Pyrexia, y los que conformarían este primer equipo serían Jace, Nissa, Elspeth, Vraska, Kaya, la Emperatriz Errante, Kaito, Tyvar, Nahiri y Luka. De estos dos últimos, como siempre, pues recordar que aunque sean una genocida idea de la cabeza y un protofascista megalómano, pues por algún motivo han acabado en el cast principal de Planeswalkers, cosas que pasan. Pero bueno, con un equipo tan enorme, seguro que enseguida consiguen transportarse al plano y acabar con los pirexianos, ¿no? Pues veréis. No. A ver, varias cosas. Para empezar, tienen que aparecer en el centro del plano de Mirrodin, donde usando las semillas del árbol mundo que Vorinclex robó de Kaldheim, los pirexianos han construido el Romperreinos, su propia versión retorcida del árbol, diseñada para romper con las barreras entre los planos y permitirles una invasión interplanar a gran escala. El plan de los Planeswalkers, por tanto, es usar la réplica del Sílex que Saheeli consiguió en Brothers War para detonar el árbol antes de que la invasión pueda comenzar siquiera. Para eso lo ideal sería que todos apareciesen directamente en el plano, en el centro, bajo las 9 esferas en que los pirexianos han dividido el antiguo plano de Mirrodin. Pero resulta que hay una barrera interplanar que los golpea nada más aparecen en el plano, y los Planeswalkers quedan separados en pequeños grupos. Y ahí es donde empiezan los problemas. La Magic Story en sí empieza con el grupo de Kaito, la Errante y Nahiri, que enseguida se convierte en el grupo de Kaito y Nahiri porque la barrera de Pyrexia hace que la Errante no pueda quedarse en el plano, cosas que pasan. Estos aparecen en la primera esfera del mundo, lo que se llama la fachada monumental, y tienen que llegar a la capa del horno, donde están escondidos Koth y la resistencia de Mirrodin. Las buenas noticias son que, pues por arte de Birli Birloque, encuentran a Melira, la humana inmune a la Pyrexis, que les va haciendo de guía a medida que van bajando las capas. Las malas son que Nahiri es infectada por la Pyrexis nada más llegar al plano. Pero como es un proceso que parece relativamente lento, sobre todo cuando ocurre por condiciones naturales entre comillas y no por injerencias de Jin-Gitaxias en un laboratorio, Nahiri decide continuar con el grupo para ayudarles mientras sea capaz de hacerlo. Por el otro lado, Elspeth y Kaya llegan por sí mismas al horno, tras un par de escaramuzas donde posiblemente si Elspeth no hubiera sido inmune a la Pyrexis, en resumen es que durante Scars of Mirrodin consiguió hacerse resistente a la enfermedad gracias a Melira, habrían estado en severos apuros. Pero bueno, el caso es que estos dos Planeswalkers llegan al horno y ahí encuentran enseguida a Tyvar, a Jace y a la resistencia de Mirrodin, dirigida por Koth. Enseguida aparecen Nahiri y Kaito y echan cuentas de a ver quiénes son quienes faltan. La Errante, Luka, Nissa y Vraska. Ahí se dedican un capítulo entero a hacer infodump. ¿Sobre qué? Sobre la situación en el plano, sobre cuál es el plan exactamente, también para explicar que detonar el Sílex igual es a costa de dañar grave y permanentemente Mirrodin, y a recubrirse ellos y sus armaduras de Ex-Oro, una aleación de metal de Mirrodin que es relativamente resistente a la Pyrexis. Y ahora sí, todos juntitos, acompañados de la resistencia de Mirrodin, vuelven a bajar hacia el centro del plano. Llegan a los fosos de Dross, la esfera de Sheoldred, donde nos vuelven a hacer un poco de infodump para explicar que Sheoldred también está del lado de Urabrask en la rebelión pirexiana que estos dos pretores están haciendo contra Ines Norn,
y donde los Planeswalkers se toman un poco de halo, lo de Nova Capena, que también detiene la piresis, parece ser, para poder resistir los gases necrógenos que hay en esta esfera. Pero por supuesto hay más problemitas. Jace detecta que Vraska está pidiéndole ayuda telepáticamente, así que decide irse corriendo a buscarla cargando con el Silex, por lo que todos tienen que perseguirle, y llegan a una arena pirexiana, donde los pirexianos tienen a Vraska luchando contra unos cuantos bichos horrorosos. Los guerreros de Mirrodin y los Planeswalkers aprovechan este momento para cargar y todos se pegan. Mientras tanto Jace se va a socorrer a Vraska, pero es demasiado tarde. La piresis se ha extendido por prácticamente todo su cuerpo. Para evitarle a Vraska en los últimos momentos de dolor, Jace se mete en su mente y genera una ilusión para ella. Ambos se van de cita en Ravnica, pero el asunto por supuesto sale mal, y en mitad de la cita Vraska termina de convertirse y de un picotazo de aguijón, no hay otra forma de explicarlo, es que pues le sale un aguijón cuando se convierte en pirexiana, de un picotazo Diego infecta a Jace. Al final la batalla termina con Nahiri, que está a punto de convertirse también, sacrificándose para que los demás puedan escapar, desatando todo su poder geomántico para derribar el coliseo pirexiano entero sobre la capa inferior del plano, que por cierto resulta ser la Basílica Pálida de Elsnorn. El resto de Planeswalkers, ahora sin Vraska ni Nahiri y con Jace gravemente infectado, aprovechan la distracción para bajar al centro del plano y detonar ahí el Silex cuanto antes. Mientras siguen bajando, Melira les explica que tiene el poder de revertir la piresis, pero que es un proceso bastante lento y que dejaría incapacitada durante días a la persona a quien se lo haga, por lo que, convenientemente, no van a tener tiempo de hacérselo a Jace ni a nadie más si quieren tener posibilidades de detener la invasión pirexiana a tiempo. Total, que llegan al núcleo de la semilla y ahí se encuentran al árbol, mucho más grande de lo que esperaban y posiblemente conectado ya con más planos. También se encuentran a Karn diseccionado, qué plano tan pequeño. Pero aparecen también a Hani y Tibalt pirexianizados, insisto, qué plano más pequeño, que se ponen a pegarse con Elspeth y con Tyvar, mientras el resto de Planeswalkers se introducen en el núcleo para detonar el Silex. Al final, Elspeth y Tyvar medio matan a Tibalt y dejan a Hani inconsciente, pero para cuando van a reunirse con sus compañeros al núcleo, las cosas se han torcido bastante. Resulta que a la hora de detonar el Silex, a Kaya y a Kaito les han entrado dudas de si deberían o no detonarlo, porque ahora que el árbol está conectado con muchos más planos, quién sabe si la explosión podría destruir o al menos dañar muchísimo esos planos también. Jace, a punto de ser sobrepasado por la piresis, sin embargo, es partidario de aceptar esa posibilidad como un mal menor a la hora de derrotar a los pirexianos. Y claro, los tres empiezan a pegarse para ver si Jace debería detonar o no el Silex. Jace vence, incluso estando como está, porque es un mago muy poderoso, y en el momento en el que va a hacerlo reventar, aparece Elspeth, que lo ensarta con su espada de halo, coge el Silex a punto de estallar para salvar Pirexia y otros planos y desaparece con él, presumiblemente habiéndose marchado. ¿A dónde? Misterio, misterio. Lo que sabemos es que tanto Mirrodin como el resto de planos están a salvo del Silex. Ya no queda nada que hacer, y es entonces cuando Elsnorn aparece en la sala del núcleo, acompañada de Nahiri y Nissa pirexianizadas. Resucita a un Jace ya totalmente corrompido por la infección, y con un chasquido de dedos, da comienzo a la invasión interplanaria. Ah, espera, que aún quedan las side stories. Las dos primeras las vamos a ver muy por encima, porque son las backstories de las dos criaturas legendarias que lideran los dos decks de Commander de esta edición. La de Ixhel es quizás un poco más interesante porque analiza mínimamente la piresis desde el punto de vista de los pirexianos, así que bueno, como mínimo esa es una lectura curiosa, pero bueno, si os interesa saber un poco más de estos personajes las leéis, y si no, pues no. Yo personalmente las he leído y me arrepiento. La tercera sí tiene más chicha y cuenta lo que pasa con Nissa y con Lukka. Esencialmente, ambos aparecen cuando aparecen en el plano en el laberinto de los cazadores, que es la esfera de Vorinclex. Y como Lukka es un ególatra y un mierdas, intenta controlar a unas cuantas bestias pirexianas que, por supuesto, acaban controlándolo a él cuando intenta enfrentarse junto con Nissa a Vorinclex y a Glissa a la vez. El asunto, pues efectivamente sale muy mal y ambos acaban en el lado de Pirexia. Mis favoritas, sin embargo, son la cuarta y la quinta.
En la cuarta volvemos al punto de vista de Tezzeret, que ahora mismo realmente parece ser el único personaje con un poco de misterio y una historia interesante detrás. Si lo recordáis, en Brothers War vimos cómo estaba trabajando para el Snorn, a cambio de que los pirexianos le quitasen su cuerpo de Ethereum, que ese cuerpo estaba corroyéndose por el puente planar que Nicol Bolas le había insertado, y le diesen un nuevo cuerpo de acero oscuro, que es uno de los metales de Mirrodin y es posiblemente de los más resistentes de todo el multiverso. Pues resulta que, sorprendentemente para nadie, el Snorn pensaba traicionarle, porque ella ya sabía, gracias a Tinkitaxias, de la rebelión de Urabrask y del papel que Tezzeret había tenido filtrando información a los guardianes y a todos los aliados de estos. Pero Tezzeret, por supuesto, contaba con esta traición, así que cuando en el laboratorio donde le iban a poner el cuerpo de acero oscuro Tinkitaxias intenta infectarlo con la piresis, Tezzeret aprovecha un par de golpes de suerte, escapa del laboratorio con su flamante cuerpo nuevo de acero oscuro y se va a su hogar, a Lara. Allí advierte de la amenaza pirexiana para que el plan no se pueda defender y luego se pone a viajar por varios planos con la esperanza de poder recogerse en alguno mientras la invasión pirexiana tiene lugar. Pero descubre que es que esta invasión ya ha comenzado en todas partes. Así que nada, Tezzeret decide esconderse tranquilamente y esperar a que algún bando gane, quedando pues presumiblemente bastante debilitado en el proceso, y entonces aprovechará para poner en marcha sus planes de dominación mundial o algo así. Tezzeret haciendo cosas de Tezzeret. Y ahora llega la quinta historia, de Miguel Flores, el autor de las historias de flashback de Brothers War, de las que también hablamos, y de ella no quiero hablar todavía. Está protagonizada por Teferi, ¿vale? Retoma la acción donde se había quedado tras los eventos de The Brothers War, que no sé si lo recordáis, terminaba con Teferi hablando con Urza y luego apareciendo en una misteriosa playa después de que Urza detonara el Sílex. Y dado que es la única historia genuinamente buena, o al menos que yo he disfrutado del set, que está disponible en español y es lo suficientemente compleja como para que el hablar de ella en un vídeo tan largo posiblemente sea desperdiciarla, vamos a hacer una cosa. Leedla por vuestra cuenta si os interesa. Más adelante hablaremos de ella, lo prometo. Vale muchísimo la pena. Miguel Flores es increíble, la historia es increíble. Y precisamente por eso también me daría pena meterla en el mismo saco de Pirexia todos eran uno. ¿Por qué en el mismo saco me daría pena? Pues porque... Venga, vamos a ello. Resulta que estoy un poco cansado. Después de un lore brutal en Brothers War, que como ya dijimos en ese vídeo, se diferenciaba del resto porque disponía del tiempo necesario para desarrollar a todos los personajes implicados, para plantear nuevas relaciones, para poder hacer escenas pausadas con riqueza literaria, ahora volvemos a lo mismo de siempre. Aunque la ambientación sea la de un suceso más épico y over the top todavía de lo que estamos acostumbrados, a la hora de la verdad es que la historia vuelve a ser una mole informe de Planeswalkers moviéndose por un plano a otro sitio y a otro sitio, a hacer algo con un MacGuffin, en este caso activarlo, recibiendo montañas de infodump durante el proceso porque no tienen tiempo para mostrar, tienen que contar, y con unos eventos traumáticos y definitivos y terribles que en realidad en ningún momento se sienten como tal, porque ya sabemos que la piresis es reversible, porque no han dejado de darnos pistas al respecto, y luego encima lo han explicado bastantes veces y con bastante claridad, y además ya sabíamos que no iban a vencer, porque entonces, ya verás tú, a santo de que tenemos el set de March of the Machines después. Y es que en realidad todo eso al final nos da un poco igual, al menos a mí mientras leía me daba un poco igual. ¿Por qué? Porque ya no sé distinguir casi a los Planeswalkers de la historia, pues porque al final ¿qué pasó con la infame War of the Spark? O sea, con ellos de aquello. Pues ahora las montañas de información que Wizards necesita darnos son incompatibles con disponer tan solo de 5 relatos bastante breves donde contarla. Y además, tener el foco entre 10 y 15 personajes distintos y no tener tiempo de desarrollarlos hace que sean completamente indistinguibles. Así que al final todas las frases de los protagonistas son intercambiables. Da igual que tengamos a estos 10 Planeswalkers o que cambiemos el cast esencialmente, porque todos o prácticamente todos los elementos de la trama podrían ocurrir de la misma manera que estén envueltos los personajes que estén envueltos. Esto lo podría haber dicho Jace, como podría haber dicho Elspeth, como Nairi, como una Marika Destina Kuldakar. Que todo es una maraña informe de tópicos, de batallas sistemáticas y predecibles, y discursos bueno, a estas alturas ya de garrafón. Mira, toda esperanza que pudiera tener puesta en poder tomarme en serio el drama de esta historia murió cuando Kaito dijo: oh chicos, creo que tenemos compañía, después de haber perdido a Elspeth, a Nissa, a Jace, a Vraska, de haber perdido en Phoenix y la esperanza y...
Mirad, la calidad narrativa de Magic ahora mismo es una mierda. Porque no se puede pretender contar una batalla épica con un elenco de personajes coral tan complejo y que en principio nos interesa en solo 5 relatos. Y mientras esta disonancia sigue existiendo, el lore de Magic va a seguir siendo una mierda. Y me duele, porque ahora vamos a hablar del lore de March of the Machines cuando salga, del epílogo cuando salga, que es algo que a priori me interesa mucho y luego a ver qué pasa. En fin, luego veremos a dónde nos llevan todos los cambios que Wizards promete que habrá tras los eventos del enésimo set epiquísimo y loquísimo de la batalla definitiva, que ahora sí que sí. Porque un set donde habría disfrutado mucho más del lore imaginándomelo en base a las ilustraciones y en las cartas del set y al flavor text de lo que he disfrutado en realidad de leyéndolo, es un kilo de pereza más que me da seguir leyendo el lore de Magic. E igual es culpa mía por someter a Wizards a los estándares que ellos mismos han sentado en el pasado con historias bastante buenas, o por no saber bajar las expectativas, o por leer libros y ver pelis realmente buenas y decir, jo, ojalá Magic pudiera ser así. Pero es que ojalá. En fin, gracias por ver este vídeo. Os queremos mucho.